Hoy vamos a hacer una tarta de zanahoria con una versión simplificada, para que veáis que incluso la tarta de zanahoria puede ser muy fácil de hacer. ¡Vamos a ello! Muy bien, pues para empezar vamos a coger, en una taza vamos a poner de una barra de mantequilla normal sin sal de 250 gramos, cogemos 200, es decir, 4/5 partes, dejamos como un trozo así, y esto lo vamos a meter en una taza, ¡ay, que se me resbala! Lo metemos en una taza y lo metemos 30 segundos al microondas para que esté derretido, lo justo para que esté un pelín derretido. Muy bien, pues cuando ya está la mantequilla derretida, que lo hemos metido en microondas 30 segundos, un minuto, lo echamos al bol donde vamos a preparar la masa. Y a esto le incorporamos 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar moreno. Entonces, se lo echamos y esto ahora lo tenemos que remover bien. Yo voy a utilizar una varilla de batidora, pero también lo puedes hacer con una varilla normal. Entonces, lo batimos bien hasta que está todo bien mezclado. Vale, ahora tenemos bien mezclada la mantequilla con el azúcar. Y entonces le vamos a echar 2 huevos. Mientras antes, justo antes de empezar a calentar la mantequilla, he puesto a precalentar el horno a 200 grados, ¿vale? Porque ahí va a ser cuando metamos la masa, tiene que estar precalentado a 200 grados. Vale, hemos echado los 2 huevos y echamos el zumo de una naranja, que no es mucho, es como medio vasito, el zumo de una naranja. Y ahora, a ver, que voy a tirar los huevos. Esto lo batimos bien. Ahora que lo hemos echado a nuestro cuenco grande, lo volvemos a batir bien hasta que esté todo bien mezclado. Vale, ahora le vamos a echar un poquito de canela. Lo removemos un poquito. Y después de esto, empezamos a echar la harina. Se echan 250 gramos de harina, entonces lo suyo es tamizarlo. Tamizarlo es espolvorear la harina e ir incorporándola a la masa poquito a poco. Como por lo general no solemos tener un tamizador en casa, un tamiz en casa para espolvorear bien la harina, se puede hacer con un colador normal, se echa un poquito de harina y entonces se va espolvoreando. Así, vas agitando un poquito y la harina se va espolvoreando. Entonces, la dinámica es echar un poquito y remover bien. Y así es como se va incorporando la harina poco a poco a nuestra masa. Porque si la echamos de golpe, se nos van a hacer grumos en la masa y no queremos eso. Vale, pues muy bien, pues así vamos incorporando la harina hasta que tengamos los 250 gramos de harina echados, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos incorporado bien toda la harina. Vemos que esto ya se queda una masa más espesita. Esto ya va siendo una masa de bizcocho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser incorporar un sobre de levadura. Esto, en las recetas suele decir que eches un poquito menos, pero según la experiencia que he tenido, siempre con un sobre me ha ido perfecto. Y ha quedado con la esponjosidad perfecta el pastel. Así es que echamos el sobre y lo volvemos a batir todo para que se ligue a la masa. Entonces, después de esto lo que le vamos a echar va a ser ya la zanahoria. Lo que hemos hecho es coger 300 gramos de zanahoria y rallarlo o picarlo bien picadito. Yo lo he picado con batidor, entonces me ha quedado muy picadito. O lo podéis rallar con un rallador. Y esto ya está empezando a oler de vicio y ni siquiera está en el horno. Vale, pues entonces cogemos los 300 gramos de zanahoria y le echamos aquí los 300 gramos de zanahoria para incorporarle. Aquí se me ha quedado un montón. Zanahoria cruda, tal cual, picada, bien picada o rallada. Porque en algunas recetas también te dice que puedes cocer la zanahoria, pero si la haces muy picadita, en el horno ya se te va a cocer cuando metas el pastel entero.
Entonces, pues ahora misma operación, ya tenemos aquí la zanahoria y lo mezclamos todo otra vez con la masa. Muy bien, pues ya tenemos toda la zanahoria mezclada con la masa y ya está, hasta aquí es ya la masa del pastel. Entonces con esto ya podríamos hacer un bizcocho tal cual, aunque vamos a seguir explicando cosas. Entonces, cogemos un molde de pastel de horno y yo lo que hago, para que no se pegue, es echarle unas gotitas de aceite de girasol. Aceite de girasol porque es un aceite más suave. Si le echamos aceite de oliva va a quedar un sabor muy fuerte. Y lo esparcimos bien por todo el molde. Entonces así no se va a pegar. Lo esparcimos bien. Así. Y ahora ya podemos echar la masa directamente. ¿Habéis visto lo poco que hemos tardado? Si es que el bizcocho de zanahoria se hace en un momento. Esto, la masa, si queréis hacer pasteles más grandes, pues es simplemente calcular proporciones. Yo he calculado varias proporciones de ingredientes y a mí esta es la que más me gusta. Hay otras, pues en función, si te gusta más dulce le echas más azúcar, o eso ya en función de los gustos de cada uno. Pero de las pruebas que yo he hecho, así queda un pastel de vicio. Y la gente que lo ha probado también le ha encantado. Entonces, pues ya tenemos aquí la masa, la colocamos un poco para que esté uniforme por todo el molde. Así. Y esto ya lo podemos meter en el horno. Tal cual. Precalentado, como he dicho, 10 minutos a 200 grados. Lo metemos en el horno y lo vamos a dejar... Ay, que se me ha escapado. Lo vamos a dejar 40 minutos en el horno, ¿de acuerdo? Pues en esos 40 minutos vamos a hacer la cobertura de la tarta. Ahora os explico cómo se hace. Muy bien, pues mientras se va haciendo el pastel en el horno nos ha dado tiempo a limpiar todo y ahora vamos a ir haciendo la cobertura de la tarta. Entonces, de esa barra de mantequilla que teníamos, de lo que nos ha sobrado, ese trozo lo volvemos a meter en la taza para derretirlo en el microondas y mientras se derrite echamos en un bol una tarrina, esta es de 250 gramos, de queso de untar. Si está a temperatura ambiente os será más fácil manejarlo. Si está más frío será más difícil. Entonces, pues eso. El queso de untar. La mantequilla ya la tenemos lista. Más o menos. Le echamos la mantequilla derretida. Y a esto le vamos a echar 100 gramos de azúcar glass. Tiene que ser azúcar glass, no sé, con azúcar normal no queda tan bien. Para que quede, va a ser una cobertura de la tarta con una textura muy sedosa, entonces tiene que ser azúcar glass. Entonces, cuando compréis el azúcar glass, lo digo porque ya me ha pasado y no me ha gustado nada. Cuidad que no sea azúcar glass avainillado, que sea azúcar glass tal cual. Nosotros le vamos a echar, efectivamente, antes de meterle mano, le echamos un poquito de azúcar avainillado, pero un poquito, no mucho. Es decir, un pelín de esencia de vainilla, para que tenga eso, una esencia, un poquito, un toque. Pero si compráis azúcar glass avainillado, la cobertura va a saber mucho a vainilla. Entonces, pues esto, lo mezclamos, uy, lo tengo muy potente, lo mezclamos bien. Y aquí, jolín, cómo huele. Bueno, la cobertura esta es puro vicio. Las coberturas de las tartas hechas a base de queso y azúcar son puro vicio. Y esto, como veis, en un momento ya lo tenemos preparado. Y esto va a ser lo que le pongamos por encima a la tarta. Y tan fácil como esto. Pues vale, ya tenemos con la cobertura. Ahora la dejamos, la reservamos
Y ahora ya esperamos a que pase, a que se haga el pastel. Ya os diré cómo hay que hacer para sacar el pastel. Y una vez que se saca el pastel, antes de ponerle la cobertura, hay que dejarlo enfriar. Y bueno, ya os lo voy contando según vaya pasando. Volvemos cuando hayan pasado los 40 minutos que haya estado el pastel en el horno. Muy bien, pues ya han pasado los 40 minutos, hemos sacado el pastel del horno. Sabemos que está hecho porque si cogemos un cuchillo y pinchamos en el centro, esto lo podemos hacer cuando está dentro del horno. Si pinchamos en el centro, si vemos que el cuchillo sale limpio, es que por dentro ya está hecho. Si saliera manchado de la masa en crudo, es que todavía le faltaría por hacerse. Ese es el truco para saber si está hecho o no. Entonces, ahora vamos a esperar a que se enfríe antes de ponerle la cobertura. Ya podemos ir desmoldando, porque esto es muy fácil. Vamos desmoldando. Cuidado, no os queméis, por si quema un poquito. Este no quema ya. Lo cojo con cuidado. Entonces, si tenéis un alféizar de la ventana, típico alféizar donde sacar enfriar el pastel, podéis ponerlo ahí. Y si no, lo dejáis enfriando por lo menos media horita y luego le ponemos, y os digo, le vamos a poner la cobertura. Es muy importante que lo dejéis enfriar, porque siempre por lo general en repostería, cuando se sacan los pasteles y las galletas o madalenas del horno, siempre antes de volver a tocarlos se dejan enfriar. Así es que volvemos en una media hora. Muy bien, pues ya se nos ha enfriado nuestro pastel, entonces ahora le vamos a poner la cobertura. Entonces simplemente con la cobertura la tenemos aquí en el bol y con una lengua de gato, si no tenéis una lengua de gato lo podéis hacer con una espátula o con una cuchara, lo que pasa es que con la lengua de gato siempre es más fácil. Entonces con la lengua de gato lo que tenemos que hacer es ir esparciendo toda la cobertura pues por toda la tarta, así hasta que esté completamente cubierta. Muy bien, pues una vez que nuestra tarta ya está cubierta con la cobertura, la podemos decorar si queremos. Esto ya es opcional, esto ya en función de cada uno, con los típicos fideos de colores de estos, o con corazoncitos de chocolate, o bueno, se venden un montón de cosas en los supermercados y en las pastelerías. O sea que si queremos lo decoramos. Muy bien, pues una vez decorada nuestra tarta de zanahoria, ya está hecha. Tan poquito nos ha costado. Así es que ahora le echo la fotito para el Instagram. Y hasta aquí la receta de hoy. Pues eso ha sido todo, cocinillas. Espero que os haya gustado la receta de la tarta de zanahoria simplificada. Como habéis visto es muy sencilla de hacer. Y pues nada, espero que disfrutéis la tarta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!